Muy buenos días, le doy la más cordial bienvenida a estos 40 días de amor. Estamos en la recta final, estamos en el día número 38 de esta jornada en la cual estamos aprendiendo los principios que nos enseña nuestro Señor Jesucristo acerca de las relaciones personales, acerca de cómo amar a las personas que nos rodean de una manera real, de una manera práctica y que no se quede únicamente en la utopía. Hemos estado viendo ya por 6 semanas, que esta es la sexta semana, 6 principios del Señor Jesús acerca de las relaciones personales. La primera semana vimos, asígnele el más alto valor a las relaciones personales. Y si usted recordará, lo vimos a través de aquel pasaje del gran mandamiento, donde Jesús nos enseña que debemos de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La segunda semana, a amar como Jesús nos ama. Ámense los unos a los otros como yo les he amado, dice Jesús. La tercera semana, comuníquese desde el corazón. La cuarta semana, tal como usted juzga, así le juzgarán. La quinta semana, la semana pasada, vimos que las personas más grandes son las que sirven. Y esta semana hemos estado viendo, trate a otros como quiere que lo traten a usted. Y lo hemos basado en aquel pasaje donde aparece lo que se conoce como la regla de oro. Hoy estamos en el día número 38. Ame a sus enemigos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8, Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Le invito a que incline su rostro y vamos a orar, a pedir la dirección de nuestro Dios. Le invito a que le diga al Señor que hable a su vida, hable a su corazón, que toque las fibras más sensibles de su corazón y de verdad que podamos nosotros prestar atención a lo que Él quiere mostrarnos en este día. Le invito a que incline su rostro. Padre, te damos gracias en este hermoso día porque tú hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has sostenido. El estar vivos, el estar de pie, es una muestra de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión, de tu cuidado, de tu protección. Gracias porque nos has amado y gracias porque nos enseñas y nos impulsas a amar de la manera en que tú nos has amado. Te ruego en el nombre de Jesús que este día nos ayudes a comprender la lección que tú quieres que aprendamos para poner en práctica. Que no sea algo únicamente para traerlo en la mente, Señor, sino para meditarlo profundamente en nuestro corazón y llevarlo por obra. Señor, tú conoces todas y cada una de nuestras necesidades, muy particulares, de cada uno de los que nos están viendo, nos están escuchando. Te ruego que tú las suplas conforme a tus grandes riquezas. Habla nuestra vida en este día, te lo rogamos con todo nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Día 38. Ame a sus enemigos. Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Las palabras de Jesús en lo que reflexionaremos el día de hoy seguramente le van a desafiar a tal grado que le gustaría mejor hacerlas a un lado y tal vez conformarse con un tipo de amor cómodo. Pero ese tipo de amor cómodo realmente no va a cambiar la vida. Pero seguramente se va a dar cuenta que hay algo en nuestro interior que simplemente no puede conformarse con lo que sabemos que es inferior. Y no cuando conocemos que Jesús ofrece algo mucho más grande. ¿Recuerda lo que vimos el día de ayer? El amor es sacrificial. Y solo un amor sacrificial puede existir por medio del poder de Jesús. Él nos enseñó esa clase de amor. Lucas capítulo 6 versos del 32 al 35 lo registra de la siguiente forma. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores hacen eso. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa
y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. ¿Se da cuenta? Esta es la clase de amor. Este es el desafío que nos da el Señor Jesús a nosotros. Y no solamente amar a aquellos que son fáciles de amar, no solamente amar a los que nos aman. Dice que cualquiera hace eso. Nosotros debemos de actuar de una manera diferente. Dice que debemos amar incluso a nuestros enemigos. Si nosotros solo actuamos con amor hacia los que hacen lo mismo por nosotros, en realidad no estamos haciendo nada extraordinario. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Jesús enseñó que la regla de oro no es de oro, a menos que se aplique a toda persona, y lo cual, por supuesto, incluye a sus enemigos. El mandamiento primero y más grande es amar a Dios, y el segundo es amar al prójimo. El nuevo mandamiento es amarnos los unos a los otros, y la regla de oro es amar incluso a los enemigos. Esto incluye a toda persona. Nadie se queda fuera del amor que Jesús quiere que nosotros mostremos para con los demás. A Dios, los unos a los otros e incluso a los enemigos. Las relaciones personales a menudo no marchan como nosotros quisiéramos que marcharan. La manera de Jesús de enmendar un mal no es actuar desquitándose, es actuar siguiendo la regla de oro. En lugar de aconsejarnos que mostremos resistencia, rechazo o incluso intentemos desquitarnos, Jesús nos desafía a tratar a los demás como quisiéramos que ellos nos trataran a nosotros. Jesús enseñó que la regla de oro se debe aplicar no solo cuando las relaciones marchan bien, sino también cuando marchan mal. Él nos los enseña allí en Mateo 5 del 38 al 42. Vamos a ver qué enseña Jesús sobre el aplicar la regla de oro, incluso cuando las cosas no están funcionando de la manera que nosotros quisiéramos. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos del 38 al 42. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar prestado de ti, no le vuelvas la espalda. Eso es lo que nos enseñó el Señor Jesús. En esos ejemplos que Él da en este pasaje, Jesús enseña exactamente lo mismo. Cuando alguien esté tratando de quitarte algo, sorpréndelo y decide dárselo. ¿Se da cuenta? Esto es grandioso. Sorpréndelo, decide dárselo, no esperes que te lo quite. Dice Jesús, entrégaselo. En lugar de volverse protector o vengativo, hay que tomar la decisión de amar. Y tal vez usted se pregunte, ¿pero eso no significa que nos volvemos permisivos? ¿Eso no significa que quizá podemos llegar a ser codependientes? Bueno, ¿que debo tolerar al que me pisotee? Por supuesto que no. Jesús no está hablando de permitir que la otra persona nos controle. Y se trata exactamente de lo opuesto. Él está animándonos a mantener el control de la situación. ¿Y de qué manera? Al elegir actuar con un amor radical hacia alguien, incluso hacia nuestro propio enemigo. A veces nosotros no nos damos cuenta. A veces pensamos que el que tiene el control es aquel que más grita, es aquel que se sale con la suya, y no es así. Realmente Jesús nos enseña a que nosotros debemos mantener el control. ¿Cómo? Decidiendo mostrar un amor radical. Incluso, como hemos visto en este día, aún con aquellos que nos tratan como a un enemigo. Mire, Dios no le creó para que usted fuera codependiente o independiente. Él le creó y Él me creó a mí para que dependamos solamente de Él. Él nos enseña que la única manera de ganarle a nuestro enemigo
es haciendo el bien. Quiero recordarle un poquito de una historia que está basada ya en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 12. La Biblia nos registra que ya habían matado a Jacobo y habían apresado al apóstol Pedro. En esa ocasión querían hacer lo mismo que hicieron con Jacobo, lo querían hacer con Pedro, pero como era un día feriado, un día festivo, pues lo que hicieron fue meterlo en la cárcel para que al día siguiente sacrificara a Pedro públicamente. En una ocasión yo hablaba acerca de este pasaje y yo les preguntaba, ¿quién tenía el control aquí? ¿Herodes tenía el control? Registra el mismo pasaje que en la casa de la mamá de Juan Marcos, de María, la mamá de Juan Marcos, estaba la iglesia reunida haciendo oración por la liberación de Pedro. Nuevamente le pregunto, ¿quién tenía el control? ¿La tenía Herodes? ¿O lo tenían aquellos que estaban orando? ¿Lo tenía Pedro? Quizá esta respuesta pudiera sonar muy obvia. El control estaba en las manos de Herodes, porque Pedro estaba a punto de ser sacrificado. Algunos más espirituales dirían, no, el control estaba en la oración que hacían los hermanos en la iglesia. Por eso Pedro fue liberado de la cárcel. No se olvide que el control estaba en las manos de Dios. El control siempre ha estado en las manos de Dios. Dios sigue siendo soberano, incluso en medio de las situaciones que parecen fuera de nuestro control o que de plano están fuera de nuestro control. Un ejemplo más. Usted recuerda que en el Antiguo Testamento el profeta había dicho que el Mesías, el Cristo, había de nacer en Belén. Si usted recuerda también, cuando María estuvo embarazada, ¿dónde vivía ella? Ella vivía en Nazaret. Y de Nazaret a Belén hay aproximadamente unos 80 kilómetros de distancia. La pregunta era, ¿el profeta se iba a equivocar por 80 kilómetros? Porque el profeta claramente dijo que de Belén iba a salir el que sería el Salvador. Ah, pero usted conoce la historia, sabe lo que sucedió. A un César se le ocurrió que todas las personas fueran a su lugar de origen para ser censados, para ser empadronados. Y entonces María y José hacen un viaje hasta Belén. Y la pregunta es, ¿por qué ese viaje lo hacen exactamente en la época en que María estaba embarazada, en los últimos días ya del embarazo de María? ¿Se da cuenta de cómo Dios tiene control incluso de lo que parece incontrolable? Y Dios puede actuar a través de quien Él quiera para hacer que sus propósitos se cumplan. Por eso Él nos da instrucciones, y una de las más grandes instrucciones es que aprendamos a depender, a confiar en Él. Incluso con nuestros enemigos, lo que Dios hace es animarnos a que nosotros nos demos cuenta que Dios tiene el control y a que nosotros mismos tomemos el control de esa situación al escoger actuar con un amor radical, un amor diferente hacia cualquier persona e incluso hacia aquellos que nos tratan como enemigos. Dios nos creó para ser dependientes de Él, para depender de Él. Él nos enseña que la única manera de ganarle a nuestro enemigo es hacerle el bien. Jesús nos enseña esto en la vida. Mire, recuerda que el pasaje que vimos, donde dice que si alguien te da una bofetada, ofrécele la otra mejilla. Si alguien te pide tu capa, dale toda la camisa. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévala 2. Eso es lo que Jesús nos enseña, pero también nos lo enseñó de una manera real, de una manera vivencial, de una manera práctica. Jesús, Él recibió más de una bofetada. Usted recuerda, la semana pasada celebrábamos la
tan famosa llamada Semana Santa, y usted recuerda todo el sufrimiento de Jesús. A Jesús le dieron más de una bofetada. A Jesús no le pidieron su capa, se la arrancaron y le obligaron a llevar una cruz por las calles de Jerusalén. Jesús tenía todos los derechos de ser Dios, pero no los exigió. Jesús nos amó incluso cuando éramos enemigos. Recuerda este pasaje que vimos al principio de Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué gran amor! Mire, esto es importante que usted lo comprenda bastante bien, que lo comprendamos bastante bien para nuestra vida, para nuestra propia salud e incluso para mostrarlo a otras personas. Dice que Él nos amó incluso cuando éramos pecadores. No dice que nos amó siendo perfectos, porque no existe nadie perfecto, solamente Jesús fue perfecto. Y nos dice que nos amó siendo aún pecadores. Y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si se da cuenta, Jesús nos muestra que Él nos amó incluso cuando éramos sus enemigos. Jesús nos enseña a mantener el control de las situaciones, y no un control egoísta, sino un control que está fundamentado en el amor. Y recuerda los principios que hemos visto, el principio que vimos la semana pasada, ¿no?, cuando hablamos de la grandeza del servicio. El amor que va a tomar control de la situación no es egoísta, es un amor que sirve. Yo quiero animarle a que usted tome la decisión el día de hoy de amar incluso a aquellos que se comportan como sus enemigos. A veces tenemos una mala impresión de las personas. Pensamos que son nuestros enemigos, pero la realidad, cuando usted actúa con este amor, que es el amor de Jesucristo, se da cuenta que ni siquiera sus enemigos eran. Estaban actuando en reacción a las cosas que ellos estaban viviendo. Pero si aún así fuera, si usted tuviera personas que son realmente sus enemigos, el amor lo soluciona todo. En una ocasión, un rey le dijo a sus súbditos: hoy estoy decidido a acabar con mis enemigos. Les voy a pedir que ustedes se preparen también, porque hoy vamos a acabar con nuestros enemigos. Entonces los súbditos, principalmente el ejército, estaba ya listo para la señal, para que cuando el rey les dijera vamos a combate, ellos de inmediatamente salieran a combatir. Venían los enemigos para contra el rey, y entonces él les dijo a su ejército, a su pueblo: espérense tantito, yo voy a ir adelante y voy a enfrentarme a ellos. Los demás, sus súbditos, su ejército, estaba nada más esperando la señal para avanzar y atacar. Pero no sucedía nada. Y el rey no estaba frente a sus enemigos y no sabían qué estaba hablando, qué estaba diciéndoles. Un poquito más tarde regresa el rey para con ellos y le dice a su ejército: ¿pero qué pasó, rey? Estábamos esperando la señal para atacar a los enemigos. Dice: no, ya acabé con mis enemigos. ¿Pero cómo? Dice: sí, hoy los hice mis amigos y mis enemigos terminaron. ¡Qué gran lección! Y es una gran lección que también nos enseña el Señor Jesucristo. Dice: ame a sus enemigos. Y de verdad, cuando usted ama a sus enemigos, acaba con los enemigos. De verdad. No sé si se vuelvan sus amigos, pero la realidad es que no hay gente que se resista al amor. Y quizá usted esté pensando que la persona que quizá con la que duerme, aquellas personas en su casa, aquellos compañeros de trabajo son sus enemigos. La realidad es que no. Necesitamos tener una perspectiva clara. La Biblia nos enseña que sí hay un enemigo, pero no es aquella persona, no es su esposa, no son sus hijos, no son sus compañeros, no es su jefe en el trabajo. La Biblia nos enseña de la realidad de un enemigo, y ese es Satanás. Y si nosotros queremos vencer a nuestros enemigos, tenemos que empezar teniendo una perspectiva clara. Aquellas personas pueden estar siendo usadas por su enemigo. Por eso Jesús nos dice: ame, incluso
aquellos que te tratan como tu enemigo, de verdad, sus relaciones se van a transformar. Le invito a que reflexione el día de hoy en el siguiente punto. Cuando alguien esté tratando de quitarle algo, sorpréndalo y decida dárselo. ¿Qué le parece si oramos? Y en este día yo le invito a que usted pida fuerza a Dios para actuar con amor, incluso con quienes le estén tratando como enemigos. Pídaselo al Señor, pídale la fuerza y actúe con amor para con ellos. Padre, te damos gracias porque nos muestras la realidad de que nosotros podemos tener control de las situaciones y no un control egoísta, porque ese control se basa, se fundamenta en actuar con un amor radical, un amor diferente al que la gente conoce, un amor que solamente es posible por el poder que tú pones en nuestras vidas. Ayúdanos el día de hoy a tratar a todos con amor, incluso a aquellos que nos tratan a nosotros como si fuéramos sus enemigos. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que nos sigas dando la fuerza y el poder para mejorar nuestras relaciones y, Padre, de esa forma mejorar nuestro mundo. Pongo en tus manos la vida de cada una de las personas que nos están viendo, que nos están oyendo, y si ellos, Señor, en su corazón hay alguna resistencia a esta enseñanza, Padre, te ruego que tú les guíes con amor para que ellos también muestren amor, incluso a los enemigos. Ponemos en tus manos nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le animo a que el día de hoy tome alguna acción en respuesta a lo que el Señor le mostró. Ame a sus enemigos. Sé que esta es una enseñanza muy difícil. Por eso es que usted y yo necesitamos del poder de Jesucristo para llevarlo a cabo. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente día y le espero aquí el día de mañana. Estamos en la recta final de nuestros 40 días de amor. Hasta pronto, que Dios le bendiga.